Gloria a Dios. Amén, aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 15 al 17. Dice la palabra de Dios así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bendito sea el Señor. Tomen asiento, tomen asiento. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Bendito sea el Señor. Hermanos, ¿cuáles han sido los temas que hemos estado tratando en las últimas semanas? ¿Cuáles son los temas que hemos estado tratando en estos días, hermanos? ¿Se acuerdan de algún tema que hemos estado tratando durante las semanas pasadas? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo hace aproximadamente 2 semanas lo que fue la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén? Y también estuvimos viendo lo que es la semana de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Uno de los últimos temas que hemos visto fueron los 40 días que estuvo el Señor Jesucristo después de haber resucitado, hablando con sus discípulos. Y estábamos comentando precisamente que qué hermoso es esta grande bendición de que el Señor Jesucristo estuviera hablando con sus discípulos. ¿Y hablando de qué, hermanos? Del reino de los cielos. Eso hizo, hermanos, que ellos tuvieran una fe inquebrantable, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Amén. Ahora bien, ¿usted se acuerda de alguno de los 8 puntos doctrinales de nuestra iglesia, hermanos? ¿Sí? ¿Cuáles se acuerda, hermana Alice? La primera es la personalidad de Dios, la segunda es la Biblia, es la palabra de Dios inspirada divinamente, por lo cual tanto la única regla de nuestra fe a la que debe ajustarse nuestra vida. Bendito sea el Cristo Señor. Jesús es el sanador de nuestros cuerpos mortales. Muy bien. Me lo sabía todos los complementos. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Alguien le quiere ayudar a nuestra hermana? A la 4 es la santificación. La quinta no me acuerdo. La séptima es creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. La 8 era... No, ya se me... Ya Tengo que repasar. no los hemos repasado, ¿verdad? Bueno, le voy a pedir a mi hermano Lalo que me ayude a repartir unas hojitas para que todos recordemos precisamente los 8 puntos doctrinales. Bendito sea el Señor. Bueno, a ver, hermanos. Es muy importante para este tema. Fíjense, leímos lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahora bien, es muy necesario que nosotros conozcamos la doctrina por la cual nosotros estamos haciendo caso a estos versículos que leímos. Dice, las hojitas que les acaban de dar, hermanos, dice así: nuestro credo es bíblico y trinitario. Bendito sea el Señor. Diferimos de las doctrinas ortodoxo griega, católica romana y anglicana, entre otras, describiéndose en 8 puntos nuestra doctrina, las cuales son, y ahora sí, ¿lo podemos decir todos, hermanos? El primero es la personalidad de Dios. Dice, esto indica que posee los atributos propios de una persona, que tiene inteligencia, sentimientos y voluntad, cualidades que solo corresponden a la persona, a una persona. Por tanto, Dios piensa, siente y quiere.
Llamamos divina Trinidad a Dios, sosteniendo que en la unidad del ser divino hay tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes son consustanciales, coeternos y coiguales. Bien, ese es el primer punto doctrinal. En esto se basa nuestra doctrina principal. Luego dice: la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe a la que debe ajustarse nuestra vida. El tercer punto doctrinal: Cristo Jesús es el único y suficiente Salvador de las almas. El punto número 4: la santificación como una parte integrante de la experiencia de la salvación es indispensable para ver a Dios y vivir eternamente con Él. Aleluya. El quinto punto es el bautismo con el Espíritu Santo y fuego concedido por el Señor Jesucristo. Es una experiencia necesaria para el progreso de la vida divina en el creyente y para llenarle de poder. El sexto punto: creemos que el Señor Jesucristo es el sanador de nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos. El séptimo punto: creemos la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el octavo punto: creemos en la resurrección e inmortalidad del creyente. Bueno, muy bien, hermanos. ¿Por qué es necesario que estemos recordando los 8 puntos doctrinales? El punto doctrinal número 5, ¿qué dice, hermanos? El bautismo con el Espíritu Santo y fuego concedido por el Señor Jesucristo es una experiencia necesaria para el progreso de la vida divina en el creyente y para llenarle de poder. Gloria sea al Señor. Muy bien. Ahora, estos 8 puntos doctrinales están basados en la palabra de Dios. Y el quinto punto doctrinal se refiere precisamente a lo que leímos, ¿verdad? Leímos: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y leímos en nuestros puntos doctrinales que el bautismo con el Espíritu Santo y fuego concedido por el Señor Jesucristo es necesario. Estábamos recordando la semana de la entrada triunfal, estábamos recordando la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, estábamos recordando los 40 días en los que el Señor Jesucristo les habló a sus discípulos, y todo esto conjuga en la esperanza, hermanos, una esperanza maravillosa, una promesa maravillosa de que el Señor Jesucristo enviaría al Espíritu Santo. Pero esta promesa no era para toda la humanidad, hermanos. Lo acabamos de leer. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es solamente para la iglesia. Algunas personas se pueden preguntar: ¿es posible que el Señor Jesucristo bautice con su Espíritu Santo a una persona inconversa? No, hermanos. No, porque el Señor Jesucristo bautiza solamente a sus hijos, a los que son de su iglesia. Solamente he escuchado, hermanos, que el Señor bautiza a personas que llegan por primera vez al templo y les bautiza, pero es porque ellos ya vienen con un corazón dispuesto a conocer de Dios. Pero una persona inconversa, una persona que no quiere conocer del Señor, no es bautizado por el Espíritu Santo, como lo vamos a ver en un momento. Ahora bien, si estos son los 8 puntos doctrinales, hermanos, y el quinto punto doctrinal está basado sobre esto que leímos del Evangelio de Juan 14, del 15 al 17, nosotros, hermanos, tenemos que estar considerando lo siguiente: ¿en qué momento fueron dichas estas palabras? Estas palabras que se les dice a los discípulos, que acabamos de leer. ¿En qué momento? En el capítulo 13 de Juan nos habla de que el Señor Jesucristo va a tener la cena de Pascua.
la mesa del Señor, la institución de la mesa del Señor. Entonces, es en este ambiente, cuando está con sus 12 discípulos, cuando el Señor Jesucristo, después de lavarle los pies, les dice estas palabras. Fíjense qué hermoso, hermanos, que precisamente cuando están sus discípulos reunidos, les dice estas palabras. Ahora bien, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo ya había sido hecho por el Señor en varias personas, pero no había sido hecho el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Seguramente usted se recuerda, hermanos, que el Señor y Dios Padre Eterno había dado una bendición especial a Bezaleel, hijo de Uri, y a Oholiab, hijo de Amisac. La bendición que les había dado era para que ellos pudieran hacer las cosas del tabernáculo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de que estos dos varones fueron bendecidos por Dios para que hicieran todas las cosas que eran necesarias hacer en el tabernáculo? Dice Éxodo 31, del 1 al 11. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, bendito sea el Señor, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí, yo he puesto en él a Oholiab, hijo de Samac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre de ella, todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras para sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Entonces, fíjense, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo no era para todos, era para algunas cosas especiales, para algunas personas especiales. Ahora, esta es una de las grandes bendiciones de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. El Señor nos llena de dones. A estos dos varones y a muchos hombres que estaban dispuestos de corazón, les dio sabiduría para hacer toda la obra del tabernáculo. De la misma forma, el Señor bendijo a los profetas. Muchos de los profetas, aunque no nos dice la palabra de Dios, eran llenos del Espíritu Santo. El hecho de que el Padre Eterno se acercara a ellos para platicar con ellos, los llenaba a ellos de esa santidad. También, antes del Nuevo Testamento, nos habla el Señor de que Él también puso de su Espíritu sobre el primer rey de los israelitas. ¿Se acuerdan que Saúl era un hombre que vivía con su familia? Pero Dios le pide al profeta Samuel que vaya y que lo unja con aceite para que sea el rey. Pero estando Samuel ahí con Saúl, le dice que él va a recibir el Espíritu Santo, y él, Saúl, va a profetizar. Dice el primer libro de Samuel, en su capítulo 10, que llegó un momento en el cual Saúl empezó a profetizar y hablar en lenguas, y dice que las personas se preguntaban: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también, entre los profetas,
primer libro de Samuel 10:11. Entonces, vino el Espíritu de Dios sobre Saúl y lo hizo un hombre nuevo, le cambió el corazón. Pero es, hermanos, hasta el profeta Joel, cuando Dios promete el derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros estamos anhelando que el Señor derrame de su bendito Espíritu Santo sobre nosotros. Si nosotros contásemos, hermanos, después del día de resurrección hasta el día de este momento, llevamos aproximadamente 2 semanas después de que el Señor Jesucristo resucitó. Ahora bien, de acuerdo a el calendario de los hebreos, son 50 días después de la celebración de la Pascua para que llegue el día de Pentecostés. Los 50 días que se marcan, hermanos, para el día de Pentecostés, para la iglesia es algo muy especial porque señala cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y los discípulos del Señor Jesucristo empezaron a recibir esta bendición. Vamos a leer, hermanos, la profecía del profeta Joel. Vamos a abrir la palabra de Dios en Joel capítulo 2 y vamos a darle lectura a los versículos 28 al 32. Joel capítulo 2 versículos 28 al 32. ¿Ya lo tienen listo, hermanos? Dice la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bendito sea el Señor. Tomen asiento. Gracias, hermanos. Miren, entonces, si estamos viendo la historia bíblica, en estos momentos es porque nos vamos a estar preparando para pedirle a Dios que nos bautice con su Espíritu Santo. Es para nosotros la promesa. Ciertamente lo que acabamos de leer para los israelitas fue, lo leímos en Joel, ¿verdad? Joel era un profeta para el pueblo de Israel. Ahora bien, si esta promesa, hermanos, que leímos, que el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Fíjense qué hermoso. Ya lo había dicho el Señor en el caso de Saúl, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando le promete que va a profetizar y va a hablar en lenguas. Y así lo cumple. Y la gente que veía al hijo de Cis decía: ¿cómo es posible que Saúl hable en lenguas? Pero el Señor siempre cumple todas sus promesas, hermanos. Es por eso que nosotros entendemos y comprendemos que podemos ser bautizados por el Espíritu Santo del Señor y que Él nos lo dará. Pero fíjense, hermanos, vamos a regresar a la lectura original. Juan 14, 15, 17. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hasta ahí, hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted ama al Señor, hermana? Hermanos, ¿realmente usted ama a nuestro Padre eterno, hermanos? Gloria a Dios. ¿Sí lo ama? Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora bien, si lo amamos, debemos de guardar sus mandamientos. El Señor Jesucristo dio
muchos de esos mandamientos, ¿se acuerdan ustedes en el Sermón del Monte? En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo pone en contraste todo lo que es la ley y la reafirma. El Señor no vino a quitar nada de la ley, sino a cumplirla. Ahora bien, para los hebreos, para los israelitas, hermanos, había sido dada una ley muy hermosa cuando Dios utiliza a Moisés y a través de Moisés les da la ley. La ley queda reflejada a partir de Éxodo número 20, cuando el Señor le da los 10 mandamientos, pero más adelante de ahí le empieza a dar más instrucciones. También todo el libro de Levítico, hermanos, si nosotros damos una leída a los 27 capítulos de Levítico, nos va a hablar de muchas cosas que son muy importantes para nuestra vida. Son muy, muy importantes para nuestra vida, hermanos. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Éxodo, Mateo, Levítico hablan mucho de lo que el Señor nos pide que guardemos. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Señor. Ahora dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, fíjense, el Señor no solamente vino a cumplir su objetivo de morir para la salvación de toda la humanidad. Él también trae la promesa de que no nos iba a dejar huérfanos, que Él iba a mandar a la tercera persona de la Divina Trinidad para que nosotros viviéramos a través de la bendita a través del bendito Espíritu Santo las cosas que Dios quiere para los humanos. El Espíritu Santo no solamente es nuestro consolador, sino también es nuestro maestro y nuestra guía para que nosotros aprendamos y vivamos en santidad. Les pregunto, hermanos, les pregunto, usted cuando va a hacer algo indebido, le habla al Espíritu Santo, le dice, no lo hagas. O le ha pasado, hermanos, que cuando usted hace algo indebido, el Espíritu Santo inmediatamente le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y entonces nos lleva a recordar que nosotros hicimos algo indebido y entonces le pedimos perdón a Dios. Fíjese qué hermoso. El Señor Jesucristo nos dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. No podrá ser otro consolador, hermanos, más que el Espíritu Santo. No podría ser un hombre, porque si fuera un hombre nuestro consolador, ¿cuántos hombres, así como cuántos sacerdotes hubieran tenido que pasar para estar con nosotros, verdad? La Iglesia de Roma dice que Él es el vicario de Cristo, haciendo de su doctrina una blasfemia completa. Porque nadie puede tomar el lugar del Señor Jesucristo más que el Espíritu Santo, para la gloria y honra de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, si nosotros, hermanos, tenemos esta grande bendición de que el Espíritu Santo vive en nosotros, nos ha sellado, entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, el Espíritu de verdad, el mundo no le conoce, pero nosotros sí le conocemos, hermanos, porque mora con nosotros. Bendito sea el eterno Dios. Ahora bien, este Espíritu Santo, el cual nos selló cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, es el que nos quiere bautizar, es el que nos quiere dar dones. ¿Pero qué le impide? ¿Qué impide, hermanos, que el Espíritu Santo nos llene de sus dones?
¿Sabe qué impide? Que nosotros obedezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Y que en esa obediencia le pidamos al Señor Jesucristo que nos bautice. Yo no sé, hermano, ¿hace cuánto tiempo usted no le pide al Señor que le bautice? Usted puede decir, pero ¿cómo me va a bautizar el Señor a mí si soy un pecador? ¿Cómo me va a bautizar a mí el Señor si soy una persona que tiene muchos defectos? Es que esto no es por usted, hermano. Es porque usted quiere servir al Señor y quiere participar de su obra. Si usted, hermano o hermana, quiere participar de la obra del Señor, trabajar con el Señor, siendo la ayuda del Señor, pídale que le bautice con el Espíritu Santo y fuego. Nosotros, hermanos, hemos tenido esta gran bendición y en todas las iglesias cristianas siempre ha habido derramamiento del Espíritu Santo. No porque este lugar, hermanos, tenga muy poco tiempo de haber sido consagrado a Dios, no quiere decir que el Señor se vaya a tardar más tiempo en derramar su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios va a ser derramado, hermanos, cuando usted se lo pida y cuando usted quiera lo que dice el Señor: guardad mis mandamientos. Si usted guarda los mandamientos del Señor y le pide que le bautice con el Espíritu Santo, el Señor lo va a hacer. ¿Cómo lo sé, hermanos? Porque habemos muchas personas que seguramente no somos dignas de haber recibido la bendición. Muchas personas que conocimos las formas de vida del mundo, nosotros estábamos totalmente separados, hermanos. Y el Señor Jesucristo nos ha bautizado por su misericordia, por su amor, por su gracia. ¿Qué impide que a usted le bautice? Dijo aquel eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le dice Felipe: si bien crees, puedes ser bautizado. ¿Qué impide, hermanos, que usted reciba el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Usted quiere recibir el bautismo con el Espíritu Santo, hermanos? ¿Usted quiere participar en la obra del Señor? Muy serio. Tenemos que considerar, hermanos, que cuando Juan da este testimonio, dice: y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar dijo que quien yo viera descender el Espíritu Santo y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el Señor. Y yo le vi y he dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Ahora, el único que puede bautizar con Espíritu Santo y fuego es el Señor Jesucristo. Esa es una de las atribuciones que tiene el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, nos bautiza, Él pone del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Todos tenemos el sello del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo también está en nosotros. Pero solamente para aquellas personas que quieran participar en la obra de Dios, solamente a ellas les bautiza el Señor Jesucristo. Ahora, usted puede decir: pero es que ¿cómo voy a participar yo si tengo tanto desconocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo voy a participar en esta obra si yo tengo un trabajo secular y mi vida es muy complicada? Tengo problemas familiares, yo tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas económicos. ¿Sabe por qué el Señor Jesucristo le va a bautizar, hermanos? Hermana, porque Él está viendo su corazón. Y en el momento que usted se decida seguir a Cristo Jesús para predicar su palabra, el Señor le va a derramar. Pero debe haber un convencimiento pleno en usted, algo que no le lleve a dudar. Pueden pasar 10 años, hermana, y usted no ser bautizada. Hay muchas personas en los templos que después de 30, 40 años, ahí siguen en una banca. ¿Y saben qué dicen? Dicen lo mismo que dijeron hace 40 años, hermanos.
Yo no soy digno, yo no estoy preparado, yo necesito más capacitación, yo necesito que el Señor me hable y que me diga así. Pero no es así, hermanos. Cuando le preguntamos a Dios, Señor, ¿soy digno? Seguramente el Espíritu Santo que mora en nosotros va a decir no. Pero como te ama tanto Dios, como Dios ha considerado que tú eres un especial tesoro, el Señor te va a abrazar. Y después de eso, hermano, ya no hay vuelta para atrás. Ya no hay vuelta para atrás. Algún día, y lo he comentado, hermanos, me han dicho, si a ti te ofrecieran el empleo mejor pagado, ¿aceptarías dejar la iglesia? Porque ese empleo mejor pagado te va a obligar a que vayas de viaje. Te va a llevar los fines de semana a los diferentes lugares donde va a ir esa persona que te va a pagar. ¿Qué mejor trabajo tenemos, hermanos, que estar aquí? ¿Qué mejor trabajo tiene usted, hermano, que venir al altar del Señor, doblar sus rodillas y pedir por su familia? Ningún dinero, hermanos, ningún dinero va a ser suficiente para rescatar el alma de sus hijos, de sus hijas, del fuego del infierno. Usted puede ofrecer millones, puede ofrecer oro, plata, pero si su hijo está perdido, si su hijo se pierde, entonces, ¿para qué estamos trabajando, hermanos? Los niños deben de conocer quién es Dios. Los niños deben de conocer en su ser que Él los va a salvar. Porque ahorita dicen, estaban niños, tienen 6, 7 años, pero esos niños van a crecer y se van a hacer jóvenes de 12 o 13 años y después van a venir las dudas. Todo lo que me dicen en el templo es real. Todo lo que me dicen en el templo es algo que yo puedo sostener y decir, mi vida va a estar basada en mi conocimiento bíblico. Porque si los niños no son instruidos debidamente, se van a alejar. Usted y yo hemos conocido muchas personas que han venido aquí de pequeños o en otros templos y de pronto abandonan. Y de pronto nos dicen, oye, pero ya te enteraste que Sebastián, ese niño que daba la alabanza, ese niño que decía tantos versículos, ahora ya está en la calle, se alejó de su familia, llegó un momento en el cual dudó de Dios, se alejó de su familia y empezó a juntarse con gente que no debía, y ahora está en la calle. Otros más están en la cárcel. No sé si usted conozca, hermano, pero muchos hijos de pastores están en la calle, en la cárcel. Pisaron la cárcel. ¿Y todo por qué? Porque no conocieron a Dios. Porque no entró en ellos el conocimiento, el querer conocer de Dios, hermanos. Nosotros, hermanos, somos los que vamos a participar en la obra de Dios. Hechos capítulo 1, versos del 1 al 9, continuando con las mismas ideas, hermanos. Dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones
que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hermanos, dice el Señor Jesucristo, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la promesa dada por el Padre en Joel, la cual les dijo: oíste de mí, que son los versículos con los cuales iniciamos esta plática, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, ¿realmente usted quiere participar en la obra de Dios? ¿Realmente? ¿Realmente quiere ir con un enfermo y pedirle al Señor Jesucristo que le sane, y en su misericordia ver cómo el Señor lo sana? ¿Realmente lo quiere ver? ¿Realmente quiere dedicar su tiempo a ir y hablar con las personas sobre la salvación? Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, la palabra de Dios es muy clara. Habrá 5 vírgenes sin aceite para recibir a su maestro, y habrá 5 vírgenes prudentes. ¿Qué quiere decir esto? Que de la iglesia la mitad se va a quedar, que de la iglesia 5 no habrá querido trabajar para el Señor, y solamente 5 querrán trabajar para el Señor, hermanos. El Espíritu Santo está en medio de nosotros y se siente aquí la presencia de Dios. Hermanos, si el Señor Jesucristo nos dio una promesa, esta promesa es para nosotros, para su pueblo, para la iglesia. Ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Tenemos aproximadamente 35 días, hermanos. 35 días para que sea el día de Pentecostés. Muchos hermanos han tenido la grande bendición de que el Señor les bautiza en ese día, y nunca se les olvida que un día de Pentecostés el Señor tuvo esa misericordia y les bautizó. Otros son bautizados en el transcurso del año, hermanos, y tampoco se les olvida la fecha. Unos son bautizados cuando descienden al agua, hermanos. Muchos han dado testimonio de que estando ahí, siendo bautizados en agua, el Señor desciende y les bautiza. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos? Nuestra disposición, nuestro corazón. El Señor sabe lo que pensamos, sabe que estamos decididos a comprometernos con Él, hermanos. Pero usted debe de decidirse. Usted debe de decidirse, hermano. ¿Está dispuesto a decidirse el día de hoy, hermano? ¿Está dispuesto a decirle: Señor, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy? Aquí está mi vida para entregártela. Aquí está mi ser para decirte: Señor, usa mi vida. Salva a mi familia. Salva a mis vecinos. Acuérdate de mi tío que está enfermo, Señor, y yo quiero verlo que se levante por una oración mía. Pero más que mía, por tu bendito Espíritu Santo. Si usted ya fue bautizado por el Señor, no se quede callado, hermano. No se quede callada, hermana. Es nuestro privilegio hablar de Dios. Es un privilegio que desearían, ¿quiénes, hermanos? Los serafines, los querubines, todas las huestes angelicales desearían ir y presentarse delante de los hombres. ¿Cuál sería un mayor testimonio, hermanos? ¿El de usted o de un ángel presentándole a su tío y diciéndole: arrepiéntete, porque el Señor te ama? Seguramente la visión angelical sería mayor. Inmediatamente esos hombres doblarían sus rodillas. Pero el Señor le ha dicho: Pati, Francis, Noemí, Ruth, Julio, Rogelio, Joel, Misael, Lalo, Miguel, es para ti.
¿Aceptas mi invitación? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Oh Señor, bendito sea tu nombre. Bendito seas tú, Señor. El grande privilegio, Señor, de tu presencia en este lugar, Señor. Cómo lamento, oh Dios, que mis hermanos se pierdan de estas bendiciones, Señor. Yo no sé qué están haciendo en sus casas, cariñoso Dios. Yo no sé qué están haciendo tan importante en sus casas, Señor, para no estar aquí, Señor. Ellos pueden decir, estoy enfermo. Ellos pueden decir, estoy trabajando. Ellos pueden decir, oh, se me hizo tarde. Pero, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, bendito Dios? Nos tendrás paciencia. ¿Hasta cuándo nos tendrás paciencia, Señor? Y nos tolerarás tanta rebeldía, Señor. Si no hay mejor lugar que estar aquí, Señor. Este lugar ha sido consagrado a ti, Padre. Oh, bendito Dios, ha sido consagrado a ti, Padre eterno. Quisiéramos, Señor, que los vecinos se juntaran, Señor. Que los vecinos se juntaran y se llenara este lugar, precioso Padre Celestial. Por lo cual, Señor, te suplicamos que seas tú que nos permita ir a visitarlos, Señor. Que seas tú, bendito Espíritu Santo, el que toque los corazones, Señor. El que haga esa obra maravillosa, Señor. No porque deseemos que el templo esté lleno, Señor, sino porque deseamos que las almas se salven, Señor. Porque deseamos que las almas se salven, Señor, que sean arrebatadas del fuego del infierno, Padre. Necesitamos de ti, oh bendito Señor Jesús, porque solamente tú bautizas con tu Espíritu Santo. Bendito Dios, Señor Jesucristo. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo te suplico que sea derramado de tu Espíritu Santo sobre tus hijos y sobre tus hijas, mi Señor y mi Dios. Derrama, oh Señor Santo. Derrama, oh bendito Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Pon tu mano sobre los rostros y las cabezas de mis hermanos, Señor. Bautiza todo su ser, Señor. Bautiza todo su ser, Señor. Estamos a punto de recibir el día de Pentecostés, Señor, pero no queremos que sea hasta el Pentecostés, Señor. No queremos que sea del Pentecostés. Tú puedes bautizarlos el día de hoy, Señor. Tú puedes bautizarlos el día de hoy, Señor. Puedes repartir los dones. Espíritu Santo, derrama sobre nuestra iglesia, Señor, el don de profecía, el don de interpretación de lenguas, el don de sanidad, el don, cariñoso Padre Santo, de milagros, Señor Dios bendito. Seas tú, Señor, el que se manifieste en este lugar, Señor. Pues ¿quién soy yo? ¿Y quién es este pueblo, Señor? Para que podamos dar tu ofrenda digna, Señor. Toma nuestros corazones, oh Padre. Toma nuestros corazones, mi Señor y mi Dios. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Elohim. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Desciende, oh Dios Santo, sobre este pueblo tuyo, Señor, y pon las manos sobre tus hijos y sobre tus hijas, mi Señor y mi Dios. Necesitamos, Señor, de tu presencia. Porque dijo Pablo, yo no voy con conocimientos,
sino voy con el poder del Espíritu Santo. Voy con el poder y en el nombre del Señor Jesús. Por eso en esta hora, soberano Padre Celestial, en esta hora yo te suplico, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que sea derramado, Señor, el Espíritu Santo en este lugar, que sea derramado el Espíritu Santo. Oh Dios, permítenos ser tus testigos, Señor. Permítenos ser tus testigos. Oh Señor, para que la gloria y honra de tu nombre sea proclamado en todo este lugar, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Solamente tú, Señor Jesús. Solamente tú, Señor Jesús. Bendito seas tú, Señor. Bendito seas tú, Señor. Te alabamos, Señor y Dios eterno. Santo y maravilloso Dios. Solamente tú, Señor, santo y maravilloso Padre. Si algo estás tomando, Señor, si algo estás tomando en nuestras vidas, quítalo tú, Señor. Arranca todo lo que estés tomando, Señor. Muestra el amor que le tienes a tus hijos y a tus hijas, Señor. ¿Cuánto les amas, Señor? ¿Cuánto nos amas, bendito Dios? Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que esta palabra no quede en el olvido, Señor, sino que esta palabra, Señor y Dios eterno, sea recordada en estas próximas semanas, Señor, en las cuales tendremos la grande bendición de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, Señor. Tendremos la bendición de recordar